Bueno, jóvenes estudiantes, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre las propiedades de la materia. Pero recordemos qué es la materia. La materia viene a ser todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Y toda materia está susceptible a tener cualidades y atributos que hacen posible impresionar a nuestros sentidos, o caso contrario, a los instrumentos de medida. Estas propiedades de la materia lo vamos a poder distinguir en dos. Por un lado, las propiedades generales y por el otro lado, las propiedades particulares. En primer lugar, tenemos a las propiedades generales que dependen mucho de la cantidad de materia. Por ejemplo, la masa. No es lo mismo de hablar de 1 kilogramo de masa que 2 kilogramos de masa. Entonces ahí ya interfiere lo que es la cantidad de materia. Obviamente esta masa es inherente a todos los cuerpos y puede ser medida en el sistema internacional en kilogramos. ¿Y qué instrumentos son adecuados, Wilder, para poder medir esta masa? Obviamente una balanza. Luego tenemos el peso. A veces solemos confundir mucho el término masa con el término peso. Pregunto a veces a los estudiantes, a ver, ¿cuál es su peso? Y muchos me dicen, Wilder, mi peso es 60, mi peso es 50, mi peso es 45. Y obviamente a manera de broma yo siempre les digo, oye, que es tan bajo el peso que usted tiene. Y muchos estudiantes, porque algunos se dan cuenta, muchos estudiantes se sorprenden. Dicen, pero Wilder, tan poco, pero si 60 es bastante. Entonces yo les explico, ¿no? Que si uno quiere calcular el peso, tiene que dividir esa respuesta que me están dando entre 10. Por ejemplo, si alguien me dice, William, mi peso es 60, yo lo divido entre 10 y ese resultado es 6. Y ese 6 sería, obviamente, la masa que tiene un estudiante. 6 kilogramos, obviamente es muy poco. Entonces, no confundir el término masa con el término peso. ¿Qué es el peso? Es el efecto que ejerce la gravedad sobre los cuerpos. Y normalmente tiende a ir hacia abajo. Y ese hacia abajo se relaciona con el centro de la Tierra, que es en donde se origina, obviamente, la gravedad terrestre. ¿Sí? Entonces, nuevamente repito, si uno quiere calcular el peso, simplemente tiene que multiplicar la masa del cuerpo por 10. Y así uno tendría el peso. Peso que se mide a nivel internacional en newtons. ¿Ya? Luego tenemos la inercia. La inercia se relaciona mucho con una propiedad física de los cuerpos, que es la primera ley de Newton. Y la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, dice que si un cuerpo está en reposo, el cuerpo quiere seguir en reposo. Y si un cuerpo está en movimiento, el cuerpo quiere seguir en movimiento. Por ejemplo, acá tenemos en la imagen a un vehículo que está yendo a mucha velocidad, ponte tú unos 100 kilómetros por hora, y de pronto ha sido interrumpido por un objeto que ha hecho que de manera abrupta cambie su estado, del estado de movimiento en un estado de reposo, pero sus elementos dentro del cuerpo no lo entendían. De tal manera que si un cuerpo está en movimiento, el cuerpo quiere seguir en movimiento. Y eso justamente se puede observar en esta imagen. ¿Ya? Imagínese usted también, ¿no? Si usted está en reposo en las mañanitas y su mamita le dice, a ver, levántese, no es porque obviamente usted sea flojo, sino que es una ley de la naturaleza que hace que si un cuerpo está en movimiento, el cuerpo quiere seguir en movimiento. O sea, no es usted, sino es la ley. Luego tenemos la porosidad. Y obviamente la porosidad viene a ser todos los espacios que existe entre molécula y molécula. A veces los espacios son grandes o a veces los espacios son pequeños, pero esos espacios normalmente están ahí para poder absorber gases, absorber líquidos y entre otras cosas más. A esa propiedad le vamos a llamar la propiedad de porosidad. Luego tenemos la extensión, que es el espacio que ocupa un cuerpo. Normalmente hablamos del espacio o del volumen que ocupa un cuerpo. Y este volumen obviamente se tiene que tener en cuenta para su cálculo, si es el sólido, líquido o gaseoso, y normalmente se mide en metros cúbicos, aunque también lo podemos medir en litros. La divisibilidad viene a ser dividir cada vez en partes más pequeñas un determinado cuerpo. Para esto podemos utilizar medios mecánicos o medios físicos o medios químicos, eléctricos, dependiendo de qué medida quisiéramos tener obviamente las partículas cada vez más pequeñas. Propiedad de divisibilidad. Luego tenemos la energía.
La energía es una propiedad inherente a todos los cuerpos. ¿Por qué digo inherente a todos los cuerpos? Porque todos los cuerpos, por más sólidos que sean, tienen moléculas en movimiento. Y si una molécula está en movimiento, entonces esta molécula tiene energía cinética. ¿Y qué es la energía cinética? Viene a ser obviamente la energía que desprende todo cuerpo que presenta movimiento, todo cuerpo que presenta velocidad. E incluso la fórmula de la energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, ya te decía en la clase anterior, no existe ningún solo cuerpo cuyas moléculas estén estáticas. Todas, aunque sea pocas, pero están en movimiento. Impenetrabilidad es el espacio que no puede ser ocupado por dos cuerpos al mismo tiempo. Pero a mí me diría, Wheeler, pero yo he visto Dragon Ball Z, ahí dos cuerpos se fusionan y ocupan el mismo espacio. Bueno, eso no es en la vida real, es una cuestión ficticia. En la vida real no se puede dar ese tipo de fenómenos. Lo siento, joven estudiante. Luego tenemos las propiedades particulares, que en este caso no dependen de la materia, no dependen de la cantidad de materia. En primer lugar tenemos la tenacidad, que es la oposición a romperse por fraccionamiento o por torsión. Entonces, si un cuerpo resiste a romperse, es un cuerpo tenaz. ¿Me dejo entender quién será más tenaz? Por ejemplo, una lámina de madera o una lámina de aluminio. Obviamente más tenaz será una lámina de aluminio. ¿Me dejo entender hasta ahí? Luego tenemos la dureza. Solemos confundir la dureza con la tenacidad. A veces yo le digo a usted, ¿rompe usted la regla? No, Wheeler, está duro. Entonces no se puede decir dureza, se tiene que decir tenaz. En cambio, la dureza se relaciona mucho con la resistencia al rayado. Y justamente acá tenemos una escala de Mohs, donde el más duro es el diamante y el menos duro es el talco. O sea, el diamante raya a todos. El corindón no puede rayar al diamante, pero sí al topacio, al cuarzo, al ortoclase y etc. O sea, eso es una escala de Mohs. ¿Sí? Sí, acá podemos apreciar, por ejemplo, los diferentes minerales. Talco, usted se imaginaba un talco bebé, no, no es así. El talco es una roca, el yeso raya al talco, la calcita al yeso, la fluorita raya la calcita, la apatita, que es ligeramente tóxico por el azufre que tiene, raya la fluorita, la ortoclasa a la apatita, el cuarzo a la ortoclasa, el topacio al cuarzo, el corindón al topacio y el diamante al corindón. Sin embargo, tenemos que detallar que el diamante hoy en día no es el más duro en la naturaleza. Lo es la lonsdalita, que es un mineral 54% más duro que el diamante, y que está formado por solo carbono también. Pero Wheeler, ¿por qué no lo ponen en la escala? O sea, no se puede poner bien en la escala porque el inventor de la escala de Mohs ha fallecido, motivo por el cual ya no se puede cambiar o alterar esa escala, que siempre va a ser una escala de Mohs. La maleabilidad es una propiedad por la cual los metales se pueden transformar hasta láminas. La ductibilidad en hilos, y es una propiedad propio obviamente de metales. No vayas a pensar, por ejemplo, existen algunos otros cuerpos que no van a poder transformarse en láminas. Por ejemplo, el aire es un cuerpo y el aire no podría transformarse en láminas. Entonces, una propiedad particular es solo de algunos cuerpos, no de todos los cuerpos. La viscosidad es la resistencia que presentan los líquidos a su desplazamiento. Yo te pregunto, ¿quién es más viscoso? ¿La miel o el agua? Obviamente la miel es más viscoso porque presenta resistencia al desplazamiento. Luego tenemos la elasticidad, que es una propiedad en la cual un cuerpo puede deformarse, pero por sí solo recuperar su estado original. Yo pregunto a veces, a ver, ¿cuáles son cuerpos elásticos? Muchos me dicen, profesor, la liga. Excelente. Muchos me dicen el chicle. Entonces ahí como que entramos en controversia. Yo le digo, ¿pero el chicle? Sí, Wheeler, el chicle se puede estirar. Pero si tú el chicle, luego de estirarlo, lo sueltas, el chicle no recupera su estado original por sí solo. O sea, por lo tanto, no todos los cuerpos que pueden estirarse son elásticos. Solo aquellos que tienen la capacidad de recuperar su estado original por sí solos. Por ejemplo, un resorte. Tú el resorte lo estiras y luego lo sueltas, el resorte por sí solo recupera su estado original. Eso sí es un cuerpo elástico. ¿Ya? Luego tenemos la expansión, que es el aumento en volumen que experimenta un gas producto del aumento de la temperatura. Por ejemplo, si yo a este gas le aumento la temperatura, automáticamente este gas va a desplazar el émbolo
y va a ocupar mayor espacio. Eso es la expansión, propio obviamente de los gases. Por ejemplo, un cuerpo sólido no hace ese tipo de fenómenos, ¿ya? El brillo. La pregunta es, ¿todo cuerpo presenta brillo? Obviamente que no. Solo algunos cuerpos, y específicamente, en su mayoría, son los metales los que presentan este brillo. Se trata de la propiedad por la cual la luz es reflejada en mayor o en menor grado. Eso, por ejemplo, es la propiedad del brillo. Bueno, jóvenes estudiantes, eso ha sido todo. Muchas gracias. Hasta pronto.